Les saludo amigos y vamos a ver un tema que lo habíamos visto, pero lo quiero repetir porque es interesante que la gente conozca cómo son las cosas. Así que quiero hablar de quiénes caerían en maldición, porque en realidad el versículo está mal escrito. En Gálatas capítulo 3, versículo 10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito sería el que no permanece, no es que está ya bajo maldición. Y todos los que guardaban bien, acá se trata de la ley ritual, hay que leer todo el versículo bien y analizarlo. No se trata de la ley de Dios donde está el sábado, sino de la ley ritual. Y Dios les agregaba más decretos difíciles de cumplir, porque no cumplían bien la ley donde está el sábado, no cumplían bien, no guardaban bien los estatutos de Dios que están en vigencia. Entonces, pero el pueblo guardó, hasta Cristo esa ley servía, y era maldito el que no la cumplía, y el que la cumplía no era de ninguna manera. Por eso dice al final, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ese era el maldito, pero los que la guardaban no eran malditos. Y esto se explica como que los que dependemos de las obras de la ley y guardamos el sábado somos malditos. Y eso no es así, ni se trata de la ley de Dios tampoco. Eso está en Gálatas 3, versículo 10, como dije, y vamos a leer la continuación después, pero quiero ir a donde se explica que si la gente guardaba, aunque eran difíciles esas leyes que había agregado Dios, esos decretos que le había agregado a la circuncisión, aunque eran difíciles los que la guardaban, hasta Cristo servía. Vamos a ir para esto a Ezequiel capítulo 20. Ahí explica bastante, ahí se explica por qué eran malditos. Y voy a leer del versículo 10 de Ezequiel 20. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto, y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Fíjense que ahí está bien claro que el que los cumplía, aunque eran difíciles, vivía, hasta Cristo valían. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Vuelve a decir que el que los cumplía vivía, no moría, ni era maldito. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Por tanto, les dije que les daría decretos difíciles. Paso al versículo 13 de Ezequiel 20 hasta el 25. Vuelve a repetir, dice: también les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría en las naciones y que los dispersaría entre las tierras. ¿Por qué? Porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mi día sábado. Y tras los ídolos se fueron sus ojos. ¿Qué dice el versículo 25? Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos, les agregó más carga, y decretos por los cuales no podrían vivir. Y de esto está hablando Pablo en Gálatas 3, de los decretos difíciles que Dios les daría, los cuales ya no podrían vivir, y aún así los que los cumplieron hasta Cristo vivían. Y voy a saltar al versículo 19 de Gálatas 3, donde sigue explicando Pablo que aunque estas eran leyes difíciles que le agregó a la ley de la circuncisión, el que los guardaba servía, porque eso hasta Cristo fue nuestro ayo, que nos llegó aún esos decretos difíciles, hasta Cristo sirvieron. Sigo leyendo del versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Esas cosas, eso que le agregaba a la ley ritual, esos decretos difíciles, ¿para qué sirve? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente que fue hecha, a la que fue hecha la promesa, dice. Y fue
y fue enviada por medio de ángeles y de un mediador. Esto fue bajo ángeles también esto, aunque eran leyes rituales, y fue ordenada, dice, por medio de ángeles, en manos de un mediador. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Y pregunta Pablo acá en Gálatas 3, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Esa ley de la circuncisión y lo que se le agrega era contraria. No, de ninguna manera, porque si la ley dada pudiera verificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Si hubieras alcanzado con esa ley para salvarse, no habría sido necesario que viniera Jesús, que habría sido suficiente con eso. Pero el 22 dice, más la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Era necesario que esa ley llegara hasta Cristo, y viniendo Cristo ya se iba a actuar por medio de la ley espiritual, de los mandamientos y la fe en Cristo. Ya la ley ritual no iba a ir más. Pero hasta ahí sirvió, fíjese que lo sigue explicando Pablo acá, el 23 de Gálatas 3. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser descubierta, que iba a ser revelada. De manera que la ley, esa ley ritual difícil, ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ese fue nuestro ayo, nuestro tutor. Con un chico que queda huérfano tiene un ayo o tutor hasta que puede manejarse, hasta que se puede ganar la vida. Así fue la ley ritual para traernos a Cristo, y el que la cumplía no estaba bajo maldición. Leo de vuelta el 24, estoy leyendo en Gálatas 3. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ahí ya terminó esa ley, cuando vino Cristo. Hasta ahí sirvió. Pues todos los que sois de Dios por la fe en Cristo, dice. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Bien, queda claro entonces que la ley difícil, en la que podría haber caído bajo maldición el que no la cumplía, el que la cumplía hasta que Jesús valió y fue nuestro ayo para llevarnos a él. Hay otras formas de quedar bajo maldición, y eso lo voy a leer. Eso se encuentra en Jeremías capítulo 17. Aquí vamos a ver quién puede, y ahora hay mucha gente que está en este estado de maldición porque cree en cualquier cosa sin analizarla, cualquier explicación, aunque los que explicamos doctrina nos equivoquemos, por ejemplo. La gente no analiza, escucha y cree lo que se le dice, sin analizarlo. Y esas personas están bajo maldición. Lo leo en Jeremías 17, versículo 5 en adelante. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. El hombre es carne, el pastor es carne. Y dice, no, lo dijo mi pastor, palabra sagrada. Y ni se fijan si le demostró por la Biblia y lo creen. Y su corazón, dice, se aparta de Jehová. Lo leo de nuevo. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Se apoya en su pastor y su corazón se aparta de Jehová. ¿Cómo será esa persona? Será como la retama en el desierto, que no verá cuando viene el bien, sino que mora en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Así será el que confía en el hombre sin analizar propiamente por la Biblia. Veamos lo que dice el versículo 7 ahora. Bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. El que se asegura que le muestren por la Biblia lo que le están diciendo. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. El que confía en Dios, la Biblia es la palabra de Dios. El que confía, cuando le han leído
por la Biblia, ahí sí lo acepta, pero no el que le dice una cosa sin comprobarle. Y fíjense que acá están creyendo una mentira, todos los que dicen, no, si los que son de la ley son malditos. Y resulta que está hablando que es el que nace las cosas de la ley, las obras, ese es maldito. Y la gente cree que los que guardamos la ley somos los malditos. Y de esto hay mucha gente que está creyendo eso hoy día, yo lo veo porque he hablado con muchas personas y me dicen eso. Entonces, amigos y compañeros, pastores, enseñémosle bien a la gente. Yo sé que no lo hacen a propósito, pero fíjense bien de que le estén explicando la realidad a la gente para que no caiga en maldición. Esas personas, todo el que cree, aunque no se le muestre por la Biblia, Dios los considera personas simples. Vamos a ir a esa escritura que está en Proverbios, que el que cree lo que le dicen sin analizarlo es un simple, una cosa simple no sirve. Lo leo en Proverbios 14, versículo 14 también. El 15, Proverbios 14, 15. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. La persona avisada se asegura que le muestren por la Biblia para creer una cosa. El simple lo que le están diciendo que son malditos los que dependen de las obras de la ley y lo creyeron. Y no quieren guardar el sábado porque está en la ley, porque considera que son malditos. Un error garrafal que lo lleva a la muerte del alma. Y hay millones de gente que está creyendo eso ahora. Voy a terminar acá mismo en Proverbios 14 con el versículo 8. El versículo 8 dice: la ciencia del prudente está en entender su camino. Eso es ciencia, entender su camino. Mas la indiscreción de los necios es engaño. El indiscreto que cree nomás lo que le dicen sin analizarlo, cae en el engaño. Y así está la gente hoy, amigos. Lamentablemente, les recomiendo a amigos, compañeros, pastores, fíjense bien de no estar explicándole mal a la gente, porque se le hace un daño tremendo. Yo voy a seguir hablando de estas cosas que se han explicado mal. Hay muchas cosas que se están explicando al revés en la Biblia. Y voy a seguir porque me interesa que la gente entienda y acepte la verdad. Será hasta la próxima y nos veremos nuevamente.